Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy del Departamento de Anestesiología en su segunda especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El día de hoy vamos a hablar de encefalopatía hepática con énfasis en los pacientes que nos llegan a la unidad de cuidado intensivo. Está a cargo de Alexander Medina. Alexander es médico emergenciólogo de la Universidad Javeriana y residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de primer año de nuestro programa de la Universidad del Valle. Tutor, nuestra compañera y profesora, la doctora Mónica Patiño. Mónica Patiño es médica internista de la Universidad del Bosque y es especialista en medicina y crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Valle y actualmente profesora del departamento. Muy bien, Alexander. Empieza y como siempre la dinámica va a ser que Alexander haga su ponencia del tema y posteriormente los profesores haremos los comentarios, las discusiones, ya sea presencial en el auditorio o por vía Zoom. Buenas tardes a todos. Pues como dijo el profe, mi nombre es Alexander Medina, soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y mi tutora la doctora Mónica Patiño. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es encefalopatía hepática. Quise dividir la charla con este contenido. Primero hablar de la definición de encefalopatía hepática, hablar unos datos importantes sobre la epidemiología, hablar sobre la fisiopatología que va a ser importante para entender el tratamiento que tenemos o el armamental que tenemos para combatir esta enfermedad, esta condición, diagnóstico, clasificación y pues el manejo farmacológico en sí. Comenzando, pues tenemos que la encefalopatía hepática es una disfunción cerebral causada ya sea por insuficiencia hepática aguda o crónica y o la realización de una derivación portosistémica que se va a manifestar clínicamente por un amplio espectro de anormalidades neurológicas y psiquiátricas que van desde cambios sutiles que no son tan evidentemente tangibles, que solo con pruebas neuropsiquiátricas se pueden demostrar, hasta el coma. Entonces, digamos que la variedad de síntomas de presentación clínica de la encefalopatía hepática es amplio. Tenemos que tener en cuenta que la encefalopatía hepática en pacientes con enfermedad hepática crónica es la principal característica es que potencialmente es reversible y manejable, pero en el caso de de falla hepática aguda o enfermedad hepática aguda es fulminante, dado por los niveles de amoníaco en sangre de rápido aumento y va a ser de difícil control porque principalmente este va a causar un edema cerebral difuso y lesión de las estructuras del tronco encefálico, para tener en cuenta. Si hablamos un poco de epidemiología, tenemos que la incidencia y la prevalencia de la encefalopatía hepática están relacionadas con la gravedad de la insuficiencia hepática per se. Tenemos que la encefalopatía hepática manifiesta totalmente sintomática. Es un evento que va a definir la descompensación de la enfermedad hepática, tanto un sangrado varicel como ascitis. ¿A qué me refiero? Paciente con cirrosis que presenta su primer episodio de encefalopatía hepática le va a generar tanto morbilidad como mortalidad. Va a aumentar la mortalidad de estos pacientes con respecto al que no ha presentado ninguna descompensación aguda. Entonces, tenemos que los pacientes, la prevalencia en la encefalopatía hepática manifiesta en el momento del diagnóstico de un paciente con cirrosis va a ser del 10 al 14%. Si diagnosticamos un paciente con cirrosis descompensada, vamos a encontrar que la encefalopatía va a estar del 16 al 21%. Y en los pacientes que se realiza una derivación portosistémica, la prevalencia va a estar inclusive dentro del 10 al 50%. Tenemos también que la encefalopatía hepática manifiesta va a ocurrir en el 30 al 40% de todos los pacientes con cirrosis en algún momento de su vida. Tenemos que la encefalopatía hepática mínima o esa que no es tan clínicamente evidente se va a producir entre el 20 y el 80% de los pacientes con cirrosis en su vida. Y el riesgo del primer episodio de encefalopatía es del 5 al 25% en los primeros 5 años después del diagnóstico de cirrosis. Pero ojo, cuando ya tenemos un primer episodio de encefalopatía hepática, hasta el 40% va a recurrir en otro episodio en el primer año. Y cuando hay una recurrencia en un segundo episodio, el riesgo de recurrencia a los 6 meses es del 40%, a pesar de que ya tengan manejo de prevención secundaria. Y la encefalopatía hepática grave en los pacientes con cirrosis se va a asociar a una mortalidad del más del 50% en el primer año. ¿Listo? Esta tabla que tengo acá, lo que les quiero mostrar es la evolución natural de la enfermedad hepática crónica de la cirrosis.
que acá no la van a dividir en estadios, la sociedad de patología nos lo va a ir en estadio 1 al 5, dependiendo de descompensación aguda, hay hipertensión portal o no, y nos va a decir el porcentaje o la tasa de mortalidad que va a tener estos pacientes al primer año. Tenemos que un paciente en estadio 1A es un paciente que diagnosticamos con cirrosis, pero pues que no tiene varices, no tiene hipertensión portal. Un estadio 1B va a ser ese paciente con cirrosis que está compensado, pero que ya hay evidencia de hipertensión portal, pero pues no necesariamente tiene varices. Cuando pasamos a un estadio 2, es un paciente que tiene su cirrosis compensada, pero pues ya hay presencia de varices sin sangrado. Acá ya la mortalidad al primer año es del 2%. Un estadio 3 lo va a denotar o se va a caracterizar porque el paciente presenta su primer episodio de sangrado variceal sin ninguna otra complicación. La mortalidad de estos pacientes es del 10% al año. Un estadio 4 es este paciente que presenta la primera descompensación no asociada a sangrado. Puede ser encefalopatía, puede ser la presencia de primer episodio de ascitis, puede ser una descompensación con ictericia. La mortalidad va a estar del 21%. Y estadio 5 es este paciente que presenta una segunda descompensación de cualquiera de estas y su mortalidad va a ser de entre el 87% a los primeros 5 años. Entonces, tanto la importancia de prevenir estas descompensaciones para impactar directamente en la mortalidad. ¿Listo? Esto ya lo dije. Hablando un poco de fisiopatología, pues digamos que la patología de la encefalopatía hepática se ha entendido de manera incompleta desde las primeras descripciones neuropatológicas de este trastorno. Pues a grandes rasgos se cree que las bacterias, o se entiende que las bacterias del colon y las enzimas de la mucosa van a descomponer las proteínas que digerimos. Esto va a liberar amoníaco al intestino y el amoníaco va a ingresar a la circulación portal. Normalmente debería convertirse en urea a través del ciclo de la urea en el hígado, pero pues en los pacientes que tenemos insuficiencia hepática, este ciclo de la urea no se va a ver y el amonio o el amoníaco va a ingresar a la circulación sistémica. Entonces, esta imagen creo que resume un poco mejor de las principales teorías que les voy contando sobre la encefalopatía. Entonces, tenemos que en términos generales o en casos, se me perdió el puntero, en, en la fisiología normal, tenemos que en la luz del colon las bacterias van a transformar por el metabolismo de las proteínas ingeridas, van a producir amonio. Este amonio va a entrar en la circulación eh, portal y por ejemplo los hepatocitos, por el medio del ciclo de la urea, se va a producir urea y va a ser eliminado. Pero ¿qué pasa cuando hay una disfunción hepática? Pues este ciclo no se va a dar y tenemos dos casos. Uno, cuando hay enfermedad hepática crónica y el otro cuando tenemos enfermedad hepática aguda. Digamos que cuando tenemos enfermedad hepática crónica vamos a tener esta vía que tenemos a la izquierda de la pantalla. Va a haber amonio que va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a hacer alteración directa de la funcionalidad de las neuronas, va a haber alteración de los neurotransmisores, va a haber alteración de la glicólisis y va a haber una acción de las citoquinas inflamatorias. ¿Y esto en qué se va a producir? En encefalopatía hepática. Al lado derecho de la pantalla tenemos en los pacientes que tienen hepatopatía aguda, que acá en este caso el amonio va a atravesar la barrera hematoencefálica y en los astrocitos se va a unir al glutamato. Con la glutamina sintetasa va a producir un aumento de la glutamina, un aumento del lactato que se va a traducir en edema cerebral. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que pues en la enfermedad hepática crónica, pues la lesión o la alteración es directamente neuronal, no va a haber edema, pero cuando hablamos de una encefalopatía hepática en una paciente con falla hepática aguda, se va a caracterizar por edema cerebral. Pero pues también hay otras teorías que se han dilucidado para entender la encefalopatía hepática. Principalmente esto viene de estudios en animales que por cuestiones éticas no han sido reproducidas en humanos, pero pues nos han ayudado a entender como otras vías fisiopatológicas de esto. Una de ellas, por ejemplo, es la hiponatremia. Como recordamos, pacientes con cirrosis tienen hiponatremia dilucional. ¿Esto en qué se va a traducir? En una depresión de osmolitos efectivos y va a presentar edema de los astrocitos. Tenemos otra vía que es el aumento de las citoquinas inflamatorias que también va a producir edema o lesión de los astrocitos de la glía.
Hay otra teoría que va a haber un aumento de la activación de la vía GABAergica o de una predisposición, una hipersensibilidad a las benzodiazepinas, tanto exógenas como endógenas, que va a aumentar el tono GABAergico y va a producir daño neuronal, va a haber alteración de la producción o de neurotransmisores y va a producir la encefalopatía. Tenemos también alteraciones en el magnesio. Esta no está muy bien entendida, pero se ha visto que en pacientes que se les ha hecho resonancias funcionales se ha encontrado que hay un aumento de la presencia de magnesio en el cerebro, pero pues digamos que no está directamente o muy bien dilucidada. Y pues como les dije, el tono GABAergico aumentaba en estos pacientes. Entonces, en resumiendo, ¿qué tenemos? Pues que el control de los niveles de séricos de amonio pues va a seguir siendo fundamental para la comprensión de la encefalopatía hepática y posteriormente para entender el tratamiento. Pero hay que tener en cuenta algo, que no necesariamente los niveles de amoníaco se van a relacionar con la gravedad de la enfermedad o de la encefalopatía. Les explico, tengo pacientes que pueden tener encefalopatía hepática manifiesta, pero pues no necesariamente vamos a encontrar niveles altos de amoníaco. Pero pues pacientes con encefalopatía a estudio que tengo niveles altos de amoníaco me pueden decir que pues, este paciente puede estar cursando con encefalopatía de origen hepático. Hay que tener en cuenta que los aumentos a largo plazo de amoníaco no necesariamente van a conducir a una encefalopatía hepática. ¿Listo? Entonces, aunque tiene relación, no es de una utilidad clínica siempre o no me va a descartar el diagnóstico. Cuando hablamos de la presentación clínica, pues les decía que hay un amplio espectro de manifestaciones inespecíficas neurológicas y psiquiátricas. En su expresión más leve, solo vamos a encontrar alteración de pruebas psicométricas principalmente orientadas a la atención del paciente, la memoria de trabajo, la velocidad psicomotora y la capacidad visoespacial, que pues a un simple vistazo no vamos a detectar, y también a mediciones electrofisiológicas del cerebro y otras medidas funcionales, pero pues es como la primera etapa que no es tan fácilmente detectable. Pero pues a medida que va progresando la encefalopatía, los familiares se pueden dar cuenta que hay cambios en la personalidad, pacientes se vuelven apáticos, puede haber irritabilidad, puede haber desinhibición, pueden ocurrir alteraciones evidentes en la conciencia y en la función motora. Y otras de las primeras alteraciones que puede haber alteraciones del ciclo sueño-vigilia, principalmente con somnolencia durante el día, eh, más somnolientos y no duermen de noche, son como las etapas iniciales de la encefalopatía. También pueden desarrollar desorientación progresiva en tiempo, espacio, comportamiento inadecuado. En los pacientes no comatosos se suele observar anomalías del sistema motor. Algunos pueden ser pueden tener hipertonía, hiperreflexia y el signo de Babinski positivo. Puede haber disfunción extrapiramidal, y rigidez muscular, bradicinesia, hipocinesia, monotonía y lentitud del habla, temblores similares al Parkinson. Claramente se debe confundir con movimientos involuntarios como el tic y la corea. O sea, es muy raro que yo encuentre este tipo de movimientos con pacientes con encefalopatía. Y el principal signo que va a estar en casi todos los estadios se va a evidenciar en la encefalopatía manifiesta va a ser la asterixis y va a ser como el que deberíamos buscar en estos pacientes. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los principales signos que vamos a encontrar en esos pacientes va a ser desorientación y asterixis son los que vamos a buscar. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues paciente que tenga encefalopatía a estudio, pues debemos hacer una historia clínica y un examen físico completo. Debemos excluir otras causas de cambios en el estado mental. Eh, Pruebas de laboratorio, pues va a ir enfocada en descartar otras anormalidades metabólicas, hipoglicemia, acidosis metabólica, hiperazoemia, cualquier otra causa, y hipercapnia, cualquier otra cosa que me pueda producir encefalopatía. Imágenes diagnósticas principalmente, pues cuando sugiere otra cosa, cuando hay focalización, estos pacientes de cierta edad pueden tener algún sangrado, algún hematoma subdural que puede estar causando la alteración del sistema nervioso central. Lo que les decía previamente, no requiere un nivel elevado de amoníaco para realizar el diagnóstico, pero pues aunque puede ser de utilidad, pero no necesariamente me va a confirmar o quitar el diagnóstico. Y cuando tenemos sospecha de encefalopatía hepática mínimamente evidenciada, pues pruebas psicométricas y electrofisiológicas asociadas. Entonces, y el diagnóstico va a ser principalmente con el examen clínico y el gold estándar van a ser los criterios de West Haven.
las pruebas específicas cualitativas solo son necesarias en estudios de entorno clínico. Entonces nos vamos a enfocar en el diagnóstico clínico. El examen físico, la anamnesis, el examen físico va a ser la principal herramienta diagnóstica que vamos a tener. Podemos la como posible estar en Alexander, revisa el audio que se está perdiendo un poquito aquí por el Zoom. Alexander, cirrosis. revisa el audio que se está perdiendo por el Zoom. Te salió la presentación. ¿Se ve la presentación nuevamente? Sí, ya se está viendo bien. De pronto repite la última diapositiva. Les comentaba que los diagnósticos diferenciales que debemos hacer en estos pacientes, estados confusionales agudos, delirium, abstinencia de alcohol, la presencia de drogas como opioides, benzodiazepinas, algunos neurolépticos, el estado posictal, trastornos electrolíticos, principalmente disnatremias, hipoglicemia, la cetocidosis, la presencia de un hematoma subdural, desórdenes psiquiátricos, la demencia, la presencia de tumores cerebrales, la hidrocefalia a presión normal, pueden ser confusión, o otros diagnósticos que pueden estar relacionados con esta patología. Y pues también hay que tener en cuenta que eh, dependiendo si es manifiesta o no, pues ahí van a haber como otras, o dependiendo de la coexistencia de ciertos factores de riesgo, va a haber otras como causas que debemos evaluar. Eh, em, Principalmente, pues, infecciones también debemos hablar. La presencia de epilepsia, mirar si tiene trastornos neuropsiquiátricos de base, o sea, debemos hacer una historia clínica completa y mirar los antecedentes del paciente también. Entonces, ya hablando un poco de la clasificación, pues hay varias formas de clasificar esta enfermedad, según la enfermedad de base, según la gravedad, según el tiempo de evolución, según los factores predisponentes. Según la enfermedad de base, lo podemos clasificar en tipo A, tipo B o tipo C. La tipo A es la que está asociada o ocasionada por una insuficiencia hepática aguda. La tipo B es la que está asociada principalmente a la realización de una derivación portosistémica. Y la tipo C es como consecuencia de una hepatopatía crónica o cirrosis. Según la gravedad, pues si es leve o severa, pero pues digamos que no tiene mucha utilización en clínica, acá lo puedo decir mejor, pues tenemos los grados, ya sea mínimo, grado 1, grado 2 o grado 3 o grado 4, donde vamos a tener o vamos a dividirlo en una encefalopatía encubierta, que es con cambios mínimos, o grado 1, que es difícil que la detectemos fácilmente, que es la que le decía que vamos a requerir de pruebas psicológicas o neuropsiquiátricas específicas. Grado 2, grado 3 o grado 4, que es la manifiesta, donde grado 2 tenemos un paciente que la asterixis va a estar presente desde el grado 2 hasta en adelante, hay que tener en cuenta. En el grado 2 vamos a tener paciente con letargo o apatía principalmente. El grado 3 el estado de conciencia va a ser somnolencia o ya estupor. Y el grado 4 vamos a ser el paciente que está en coma. ¿Listo? Entonces, como para tenerlo en cuenta. No encubierta o mínimamente manifiesta, mínima o grado 1 manifiesta, grado 2 a grado 4 para tener en cuenta. Según el tiempo de evolución, pues tenemos pacientes que pueden presentar encefalopatía hepática episódica, otros que pueden presentar encefalopatía hepática recurrente o persistente, que ya tienen cambios neuropsiquiátricos que se van a mantener a pesar de un adecuado tratamiento en el tiempo. Listo, pacientes que ya tienen alteración neurológica que no vamos a recuperar. Y dependiendo de factores precipitantes, pues una que no está precipitada, que es asociada a la cirrosis per se, o precipitada, pues donde vamos a evaluar la presencia de infecciones o otra causa precipitante. Acá tenemos como la lista de las causas que pueden precipitar una encefalopatía. La principal, pues, es la infección.
un paciente con cirrosis que hace sangrado gastrointestinal puede presentar encefalopatía hepática concomitantemente, la sobredosis de diuréticos, principalmente por deterioro de la disnatremia, ya que tienen estos pacientes trastorno electrolítico, estreñimiento o a veces se queda sin identificar. Entonces, tenemos que los niveles altos de amonio, pues en sangre no van a añadir ningún diagnóstico, estratificación o valor pronóstico en estos pacientes. Y pues los niveles altos por sí tampoco me va a hablar de pronóstico ni severidad de la encefalopatía. Entonces, digamos que para hacer el diagnóstico no requerimos en todos los pacientes tomar amonio estos niveles, aunque pues, si se toma no está satanizable, es una herramienta útil, pero tampoco si no se toma no está mal porque pues el diagnóstico va a ser clínico. Este estudio que les quería mostrar inicialmente sobre hablando de los niveles de amonio es un estudio del 2005 que quería evaluar y comparar los niveles plasmáticos de amonio en sangre en pacientes con insuficiencia hepática tanto aguda como crónica con o sin encefalopatía hepática. Reunieron 40 pacientes, 20 con insuficiencia hepática aguda, 20 con crónica, de los cuales 8 tenían encefalopatía hepática mínimamente o subclínica y 12 con encefalopatía clínica manifiesta. Pero pues ellos que encontraron acá en esta tabla, como podemos ver, tenemos en el color oscuro, tenemos los pacientes con hepatopatía crónica, cirrosis o hepatopatía crónica, y los color gris claro tenemos los pacientes con hepatopatía aguda. Ellos que vieron que en los niveles de amonio en los de hepatopatía crónica, pues no había ninguna correlación dependiendo de la gravedad de la encefalopatía hepática. Pero digamos que en los pacientes con encefalopatía hepática aguda, si ustedes se dan cuenta, conforme va aumentando la gravedad de la encefalopatía, se encontró que los niveles de amonio iban en aumento. Entonces, digamos que, aunque no es de utilidad diagnóstica, sí hay una correlación con los pacientes de hepatopatía aguda los niveles de amonio con la severidad de la encefalopatía, pero no necesariamente con los pacientes de hepatopatía crónica subyacente, para tener en cuenta. ¿Listo? Hablando ya del enfoque del manejo de estos pacientes, pues tenemos que la atención inicial de estos pacientes, pues tenemos que sospecharlo, una evaluación clínica de los criterios diagnósticos, debemos hablar de diagnósticos diferenciales. Si hay una causa precipitante, debemos corregir inicialmente la causa precipitante, o sea, no es solo paciente con encefalopatía, no, si lactulosa porque no mejora, no, pues si está infectado, pues tenemos que manejar la infección, si tiene un sangrado, tenemos que manejar el sangrado. Hay que iniciar el tratamiento en todos los pacientes y pues ya miraremos si lactulosa, rifaximina, Lola, pues qué vamos a utilizar en estos pacientes. ¿Listo? Eh, tener, obviamente, diferenciales, como ya les había dicho, el efecto de alcohol, trastornos electrolíticos, hiponatremia, acidosis. Debemos tener siempre en cuenta los diagnósticos diferenciales para esto. ¿Listo? Otra vez se los menciono. Entonces, consideraciones terapéuticas que vamos a tener en estos pacientes, que el control de los factores precipitantes va a ser de suma importancia, ya que casi el 90% de los pacientes puede ser tratado solo con la corrección del factor precipitante, más que iniciar el tratamiento específico de la encefalopatía. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los medicamentos no han sido estudiados mediante estudios aleatorizados, controlados, sino que la mayoría son estudios que van a ser retrospectivos, y va a ser análisis de base de datos y estudios observacionales. Entonces, si vamos a buscar la mejor evidencia en estos pacientes, no la vamos a conseguir, pero pues es la evidencia que hay. El primero que tenemos para hablar es la lactulosa. Contamos con él desde 1966, donde el doctor Johannes Bricher publicó en su informe el beneficio del uso de la lactulosa para tratar la encefalopatía hepática. Y pues desde esa época se adoptó como el tratamiento de elección para esta afectación, reemplazando en su momento la manipulación dietaria, que se utilizaba dietas bajas en proteínas para estos pacientes, y la utilización de antibióticos no absorbibles para los de esta época, como la neomicina, para tratar a estos pacientes. Y también hay disacáridos, laxantes disacáridos de segunda generación, como el lactitol, que también se puede utilizar desde 1980, pero pues en nuestro medio solo contamos con lactulosa, pero tener en cuenta que tenemos estas dos herramientas. Entonces, hablando de la lactulosa, pues es un laxante osmótico, principalmente pues no es hidrolizado por las discaridasas del intestino delgado, por lo cual va a llegar intacto al colon.
en el colon se va a metabolizar por la flora bacteriana de aquí, acortando las cadenas de los ácidos grasos, acidificando el contenido del colon. ¿Listo? Y que esto que va a producir, la acidez principalmente va a favorecer la formación de amonio, de ion amonio en amoníaco, que el amoníaco en este caso no va a ser absorbible y va a ser fácilmente eliminado por las heces. También el aumento de la presencia de este va a aumentar la presión osmótica o del colon, aumentando el contenido de agua en las heces y el volumen fecal, que va a ser el efecto del efecto laxante del medicamento. Pues esto va a mejorar el tránsito intestinal y va a tener un menor tiempo de absorción del amonio y va a disminuir la absorción también, y pues también puede modificar la flora bacteriana del colon, desplazando las bacterias productoras de ureasa, que son las que metabolizan proteínas y va a producir amonio. Entonces, digamos que hay un desplazamiento también de la flora bacteriana. Entonces, hay varios mecanismos de acción por los cuales nos va a ayudar para la encefalopatía este medicamento. Entonces, resumiendo, pues tenemos catarsis, pues al haber un aumento disminuyendo el tiempo de la absorción y aumentando el tiempo acortando el tiempo de las deposiciones, pues va a haber una menor absorción, va a haber una menor absorción bacteriana de amoníaco, va a haber una menor producción de amonio en el intestino y va a haber una alteración de la flora bacteriana del colon. Pues es el tratamiento inicial de la encefalopatía hepática. eh, si tengo un paciente con encefalopatía hepática que estoy utilizando lactulosa y hay una falta de efecto en este, pues debemos buscar efectos otras causas que me estén precipitando la encefalopatía. Describen dosis de 25 cc cada 12 horas, pero en realidad esto no tiene techo terapéutico. Yo puedo utilizar la dosis que sea necesaria para lograr de 2 a 3 deposiciones al día, que es como la indicación que tenemos. Hay que tener en cuenta que pues, pueden presentar ciertas complicaciones los pacientes pues, en encefalopatía si les doy esto, y ahora puede haber aspiración, puede haber deshidratación, puede haber más disnatremia, puede haber hidratación grave de la piel alrededor del periné por la diarrea en sí. E inclusive puede en algunos casos precipitar la encefalopatía, pero pues cuando el paciente se deshidrata y una disnatremia y no estoy pendiente de esto y no la corrijo. El primer estudio, la revisión que les quiero traer acá es una revisión sistemática de 38 ensayos clínicos reunidos desde 1971 al 2013, que va a evaluar el efecto de los disacáridos no absorbibles, la lactulosa y el lactitol, para el tratamiento y la prevención de la encefalopatía hepática. El desenlace primario acá que evaluaron fue la mejoría de la encefalopatía hepática, la presencia de eventos adversos y la mortalidad. En esta primera tabla, lo que nos va a mostrar es este forest plot. Vamos a evaluar el efecto que tiene el uso de lactulosa versus placebo en el tratamiento o la resolución de la encefalopatía hepática de los diferentes ensayos clínicos. Acá tenemos encefalopatía, está dividido en dos grupos: encefalopatía hepática con cambios mínimos o mínimamente detectable, o encefalopatía hepática manifiesta. Recordar grado 1, grado 2, 3, 4. ¿Listo? Si vamos a diferenciar los que es la encefalopatía hepática manifiesta, pues vamos a dar cuenta que tiene una tendencia, que tiene un efecto beneficioso, pero pues digamos que atraviesa la unidad, pues no podemos decir que es significativo, pero pues digamos que puede tener una tendencia. Cuando lo evaluamos en los pacientes que tienen cambios mínimos, pues sí hay como un efecto notorio, un RR de 0,62, con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad. Pero pues en fin, cuando sumamos los pacientes tanto con encefalopatía hepática mínima como manifiesta, pues sí vemos que hay un RR a favor de la utilización de los disacáridos contra no usar. ¿Listo? Con un RR de 0,62 con un intervalo de confianza aceptable que no atraviesa la unidad. Y acá en esta segunda tabla vamos a evaluar mortalidad, a ver si tenían la utilización de estos disacáridos en efecto en la mortalidad. Cuando lo evaluamos en los pacientes con encefalopatía manifiesta, pues si vamos a analizarlo, pareciera que sí tiene un efecto en mortalidad, como lo podemos ver acá. Y si lo vamos con mínimamente manifiesta, pues pareciera que no tiene un efecto beneficioso. Pero pues cuando vamos a sumar a las dos, pareciera que no, que en sumatoria no tiene un efecto beneficioso para la utilización de la lactulosa versus el placebo cuando miramos la mortalidad.
Y esta tercero first plot me va a volver como prevención. Cuando miramos para prevención primaria, o sea, pacientes que nunca han desarrollado encefalopatía hepática y utilizan la lactulosa para prevenir, aunque pareciera una tendencia, pues no podemos decir que es beneficioso porque pues, evidentemente el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Y cuando vamos prevención secundaria tampoco. Pero pues pareciera que cuando lo sumamos como prevención en general, sí podría tener un beneficio, pero pues si lo vamos a discriminar como mínimo, como prevención primaria o secundaria, pues pareciera que no tuviera un efecto. Que se concluye pues que el uso de los disacáridos pues tuvo un efecto en el tratamiento significativo sobre la encefalopatía hepática, tanto como mínimamente manifiesta como general sobre el efecto de la morbilidad relacionada con estos pacientes sobre todas las causas de encefalopatía. Además, el uso de estos disacáridos proporciona una profilaxis efectiva contra el desarrollo de encefalopatía hepática, tanto en primarios o secundarios, pues pareciera que tuviera una tendencia, pero pues no lo podemos decir del todo. Pero pues obviamente faltan estudios y ensayos clínicos para tener una evidencia sólida, ¿no? No, pues, con esto no lo podemos decir. Este segundo estudio que les traigo, pues es una revisión sistemática que reunió 38 estudios, que reunió 1.828 pacientes en total, donde el desenlace primario era evaluar la mortalidad y el secundario era mirar la encefalopatía hepática y la presencia de eventos adversos. Y en esta primera tabla, pues lo que vamos a mirar específicamente es la presencia de mortalidad sin discriminar el tipo de subgrupo. Cuando vamos a mirar que tiene, para ver mortalidad, tiene un RR 0,59 que tiene un intervalo de confianza significativo reuniendo estos estudios, digamos, pues parece que tiene un efecto beneficioso. Esta tercera tabla, cuando evaluamos también mortalidad discriminándolo como los pacientes que tienen la encefalopatía hepática manifiesta o con cambios mínimos, pareciera que tiene un efecto en la mortalidad, pero en los que tienen la encefalopatía manifiesta y no en la que tienen los cambios mínimos. Mirando este forest plot, que me va a evaluar el efecto de los disacáridos no absorbibles versus placebo en el desenlace de mortalidad en los estudios que tenían bajo riesgo ¿de qué? De sesgo, pues vamos a mirar que curiosamente cuando pues pareciera que si tuviera un efecto beneficioso con un R0,63, con un buen intervalo de confianza, discriminando solo los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo. Y en esta última tabla pues se evalúa la presencia de efectos adversos. Pareciera que en general pues sí hay a favor de la presencia de efectos adversos con un buen intervalo de confianza. No hay muchos estudios, por eso traje como las dos revisiones sistemáticas grandes que hay, pero pues digamos que parece que hay un beneficio del uso de la lactulosa. Hablando de la siguiente armamental o el siguiente manejo que vamos a tener, es la rifaximina, los antibióticos no absorbibles. Principalmente, pues para entender, la rifaximina es un antibiótico semisintético derivado de la rifamicina. eh, Se desarrolló por la introducción de un grupo piridoimidazólico en la estructura básica de las rifamicinas, que hace que este antibiótico no sea absorbible por el tracto digestivo y su mecanismo de acción pues, se va a unir a la RNA polimerasa de las bacterias impidiendo la síntesis de DNA. ¿Listo? Los pacientes con insuficiencia renal pues, no van a requerir ajustes de la dosis porque pues, no se absorbe, valga la redundancia. Y pues digamos que las indicaciones de uso pues se tiene actualmente como un complemento eficaz para la terapia con lactulosa para la prevención de recurrencias de encefalopatía hepática. Pero pues miramos la evidencia que tenemos de esto. También lo podemos utilizar en pacientes que no toleran o no responden a los disacáridos. ¿Listo? Este primer estudio o artículo que les traigo es una revisión sistemática, un metaanálisis que analizó 19 ensayos clínicos, en total 1.340 pacientes que tenía dos desenlaces. El primero era evaluar la encefalopatía, la mejoría de la encefalopatía hepática, tanto como prevención, recuperación y mejoría de la encefalopatía y mortalidad como desenlace primaria y la presencia de eventos adversos. Y como desenlace secundario, quería mirar su relación con los niveles de amonio y, efectos sobre la evaluación de exámenes neuropsiquiátricos. ¿Listo? Pues esta primera tabla nos habla como de las características de los estudios que se analizaron. Principalmente, pues, ¿qué les puedo notar de acá? Pues con las dosis de rifaximina casi todas son entre 1.100 y 1.200 miligramos al día.
y se compara con la utilización de lactulosa únicamente, la utilización de neomicina, la utilización de placebo, para tener en cuenta. Y este primer Forest Plot me va a hablar, me va a comparar como la utilización de rifaximina versus placebo o los disacáridos no absorbidos para la prevención de encefalopatía hepática, dividiéndolo en los pacientes que tienen derivación portosistémica o no tienen derivación portosistémica. Haciendo el análisis, digamos, en los pacientes que tienen derivación portosistémica, tienen un RR de 1.24 con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad, pues digamos que no, uno no podría decir que pacientes con encefalopatía y que tienen derivaciones portosistémicas, la utilización de rifaximirina, pues parece que no tiene efecto que uno pueda decir contundentemente que es benéfico, pero en los pacientes que no tienen derivación portosistémica, tiene un RR de 1.36 con un intervalo de confianza que es adecuado, que digamos que pues no es el más amplio, pero no atraviesa la unidad, podríamos decir que sí tiene un efecto asociado. Este segundo forest plot, el que me va a hablar es sobre la comparación de la rifaximina versus placebo o utilización de disacáridos con efecto en la mortalidad. Inicialmente divide pacientes con encefalopatía hepática manifiesta o con cambios mínimos. Digamos que en todos, pues aparentemente la rifaximina sí tiene un efecto en la mortalidad. Curiosamente, un RR 1.34 con un buen intervalo de confianza. Y perdón, disculpen, este es sobre la resolución de la encefalopatía hepática, discúlpenme. Esta tabla uno me habla sobre la resolución de la encefalopatía hepática con la utilización de rifaximina versus placebo para la resolución de la encefalopatía, dividiéndolo en manifiesta o con cambios mínimos, y pues tiene un beneficio con un RR y un intervalo de confianza adecuado. Y este cuarto forest plot me va a hablar sobre mortalidad, que pues pareciera que pudiera tener un beneficio con un RR de 0,64 con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad, pero pues digamos que pues podría tener algo asociado. Ellos que concluyen que pues en la rifaximina pues tiene un efecto beneficioso para la encefalopatía hepática, tanto prevención como resolución de los síntomas y también puede reducir la mortalidad, pero pues obviamente se necesitan más ensayos clínicos o estudios para demostrar esto. Y este es un estudio que se realizó, un ensayo clínico aleatorio que se publicó en el New England en el 2010 que quería evaluar, eran pacientes de 18 años, pacientes en remisión de encefalopatía hepática recurrente, crónica, que al menos habían presentado dos episodios previos de encefalopatía hepática en 6 meses anteriores, que quería comprobar la utilización de rifaximina de 550 miligramos cada 12 horas y lactulosa versus placebo o lactulosa. Y como quería evaluar la eficacia, pues en cuánto tiempo estos pacientes presentaban nuevamente un episodio de encefalopatía hepática. ¿Listo? Cuando miramos la tabla poblacional de este estudio, pues la mayoría de los pacientes eran menores de 65 años y casi todos los pacientes habían presentado dos episodios de encefalopatía hepática cuando ingresaron al estudio. ¿Y ellos qué encontraron? Eh, en la primera tabla comparamos los pacientes, es un poco difícil de leer, pero comparamos los pacientes con que se utilizó rifaximina versus placebo y en cuántos pacientes o en cuánto tiempo se demoraron en desarrollar otro episodio de encefalopatía hepática o mantener la resolución de la encefalopatía hepática después de un episodio. Tenemos que los pacientes que utilizaron rifaximina pues se mantenían en resolución después de los 6 meses significativamente con los pacientes que se utilizaba placebo. Y también para la presencia de un primer episodio de una hospitalización asociada a una descompensación por encefalopatía. No tanto el desarrollo, sino como la presencia de encefalopatía. Es un poco difícil de entender, pero pues es cuánto tiempo yo me mantenía con la resolución de los síntomas con la utilización de rifaximina versus placebo. ¿Listo? Haciendo un análisis aparte, pues digamos que a los 6 meses con rifaximina el 22% de los pacientes se encontraban sin recibe y en placebo el 15%. ¿Listo? Y por porcentajes, el 13% de los pacientes que utilizaron rifaximina se habían hospitalizado el sexto mes y el 22% que utilizaban placebo. Eh, Ellos que concluyen que durante el periodo de 6 meses, aparentemente el tratamiento con rifaximina mantuvo la remisión de la encefalopatía hepática de manera más efectiva que solo utilizar o un disacárido o placebo. Y el tratamiento de la rifaximina también redujo significativamente el riesgo de hospitalización por encefalopatía hepática. Entonces, digamos que puede tener un efecto beneficioso. ¿Listo?
Digo, no hay más evidencia hasta el momento, no encontré más evidencia sobre la utilización de rifaximirina, pero pues es la que les traigo y tenemos. Y el tercer armamental que tenemos es la utilización de leornitina doble espartato o LOLA, como lo llamamos genéricamente, que su mecanismo de acción, ¿cuál va a ser? Va a reducir las concentraciones plasmáticas de amonio al mejorar la conversión metabólica de amonio en glutamina en el sistema. ¿Listo? Principalmente, pues hay que recordar que el amonio lo eliminamos en forma de urea, tanto en los hepatocitos periportales o mediante la síntesis de glutamina a partir de glutamato en los hepatocitos perivenosos. ¿Listo? Entonces, la infusión o la utilización de este medicamento, pues en teoría podría tener un efecto beneficioso en estos pacientes. Este estudio de ensayo clínico que les traigo quería evaluar la eficacia de la L-ornitina por vía intravenosa en la reversión de episodios de encefalopatía hepática manifiesta en pacientes con cirrosis. Es un ensayo prospectivo, de doble ciego aleatorizado controlado, que compararon con placebo de 193 pacientes. Solo se hizo en dos instituciones de la India. Entonces, los pacientes o la población que se analizó eran pacientes entre 18 y 75 años con cirrosis y encefalopatía hepática manifiesta o grado 2 a grado 4, con o sin un factor precipitante. Se descartaban pacientes que ya estaban terminales, que tenían una cardiopatía, que tenían una enfermedad pulmonar avanzada, falla renal con creatininas por encima de 3, que tenían algún trastorno psiquiátrico o una enfermedad neurodegenerativa. El grupo de intervención que se utilizaba, se hacían infusiones de leornitina. Fueron 98 pacientes de 30 gramos diluidos en 440 de dextrosa al 5% para una infusión a 21 cc que duraba 24 horas y esta infusión se mantenía por 5 días. Si había hiponatremia asociada, pues se hacía reposición con solución con cloruro de sodio al 9%. Y el grupo placebo también se utilizaba una infusión, pero pues en este caso era un placebo, solo solución salina, durante los 5 días. Todos estos pacientes recibían ceftriaxona y recibían lactulosa, y pues lo que querían mirar era el estado mental de los pacientes al quinto día de tratamiento. La tabla poblacional que pues nos sirve para mirar que no había ninguna diferencia entre los dos grupos de intervención. Y en esta tabla, que es lo que vamos a hablar, es el porcentaje de pacientes con resolución de la encefalopatía hepática. En grupo más, las barras claras, los pacientes que tenían infusión de L-ornitina, y en las barras oscuras los pacientes que tenían infusión de placebo. Si no vamos a mirar el primer día, pues había mayor resolución de los pacientes que tenían infusión de L-ornitina comparado con respecto a placebo, pero si manteníamos la infusión durante los 5 días, tercer día, cuarto día, quinto día, pues no había ninguna diferencia entre usar uno o el otro. Los síntomas. Ellos que dicen que la infusión de intravenosa de L-ornitina como terapia adicional a la lactulosa y la ceftriaxona puede disminuir el nivel de amoníaco, de amoníaco venoso y puede mejorar el grado de encefalopatía hepática dentro de los primeros días, pero no en el día quinto. Como vamos a mirar el quinto día, pues todos los pacientes lo resolvían por igual. Puede acelerar la recuperación de la encefalopatía hepática y acorta la duración de la estancia hospitalaria, sí, pero pues digamos que no hay una diferencia significativa para tener en cuenta. ¿Listo? Y esta es una revisión sistemática que, pues, quería mirar como los diferentes estudios que habían hasta el momento. Y este metaanálisis lo que quería mirar era el efecto de la utilización de leornitina versus la no utilización en los pacientes acá está dividido arriba los estudios que tenían riesgo, incluyendo riesgos, los pacientes que tenían riesgo de sesgo, y abajo los que no tenían riesgo de sesgo. Cuando miramos todos los estudios, uno puede tener un riesgo relativo de 1,49 con un intervalo de confianza aceptable para la utilización de este medicamento y la mejoría de la encefalopatía hepática. Pero curiosamente, si miramos los estudios que tienen bajo riesgo de sesgo, pues pareciera que no hay como un efecto tan beneficioso, ¿no? Pues aunque el RR sí, pero el intervalo de confianza no nos ayuda a hacer esto. Listo. Y en este estudio, pues en esta Forest Plot lo que quiso fue separarlo, dividir la utilización de L-ornitina con placebo o la no intervención en pacientes que tenían el total de los pacientes, pacientes con encefalopatía hepática manifiesta y encefalopatía hepática mínima. Y digamos que pues vamos a mirar, pues todas atraviesan la unidad, digamos que no tienen un intervalo de confianza adecuado, aunque tendrían una tendencia de tener un efecto beneficioso, pues uno no, con certeza no puede decir que tiene un efecto
beneficios, pues ellos que concluyen que pues sí puede ser efectivo para el manejo de la encefalopatía hepática y la reducción de los niveles de amonio, pero pues no, pues hacen falta estudios para tener una evidencia concreta sobre esto. Con manejo farmacológico, yo creo que es hasta ahí porque no hay, ya ahorita les voy a contar sobre otras terapias que se han intentado, pero pues no han tenido una buena evidencia. Pero también les quería hablar de algo que debemos utilizar tanto en la unidad de cuidados intensivos como por fuera de ella, es la nutrición y su relación con cirrosis y encefalopatía hepática. Antes que eso, pues tenemos que los pacientes con cirrosis tener en cuenta que estos pacientes que se van a caracterizar tienen alteración del gusto, tienen síntomas gastrointestinales, van a tener un bajo apetito, va a tener anorexia, que eso que va a llegar a una malnutrición de estos pacientes. Si tengo pacientes malnutridos, pues ¿qué va a pasar? Va a haber un catabolismo de las proteínas, va a haber una disminución de la síntesis de las proteínas, va a haber un aumento de la degradación de proteínas, que como sabemos esto no nos ayuda en la encefalopatía hepática, va a haber una disminución o una caquexia de los pacientes, va a haber una disminución de los músculos y esto me va a disminuir la sobrevida y me va a hacer que haya mayor o deterioro de la cirrosis. También digamos que eh, el deterioro, el consumo de estos músculos, pues me va a aumentar tanto el consumo de proteínas y los niveles de amonio, que pues evidentemente en estos pacientes no, pues no es beneficio. Entonces que pues deberíamos tener una adecuada nutrición en estos pacientes para evitar la malnutrición, para evitar la caquexia o el consumo de los músculos para indirectamente mejorar los niveles de amonio y disminuir la presencia de encefalopatía. Hablando antes de algo que, pues para entenderlo, fragilidad, sarcopenia y encefalopatía, pues la fragilidad es el síndrome geriátrico multidimensional de aumento de la vulnerabilidad de factores estresantes. Estos pacientes son más frágiles que la población general y sarcopenia es la pérdida de masa y fuerza muscular y disminución del rendimiento físico. Estos pacientes van a tener mayor sarcopenia. Su relación con la encefalopatía hepática, pues que se asocia con mayor, los pacientes con encefalopatía hepática se asocian con mayor fragilidad y sarcopenia y la sarcopenia va a contribuir al desarrollo de cefalopatía hepática al reducir la eliminación adecuada del amonio. ¿Qué relación tiene la malnutrición proteico-calórica en la encefalopatía? Pues principalmente, como les decía, hay disminución de la ingesta alimentaria, hay cambios metabólicos, hay un aumento del catabolismo proteico. Hay que tener en cuenta que cuáles son las recomendaciones nutricionales que nos dicen que debemos de tener con estos pacientes, una carga calórica de 35 a 45 kilocalorías kilogramo día de energía y proteínas de 1.2, 1.5 gramos de kilogramo día de proteína. No como previamente se hacía que también se tenía eran dietas hipoproteicas para estos pacientes intentando disminuir la producción de amonio, pero no. Estos pacientes deberían tener comidas pequeñas y frecuentes y deberían tener suplementos nutricionales si es necesario. La utilización de aminoácidos de cadena ramificada, ¿qué importancia tienen en estos pacientes? Pues son una fuente de energía en los pacientes con cirrosis, facilitan la eliminación de amoníaco y pueden mejorar la utilización de glucosa y la síntesis de proteínas. Se pueden suplementar a estos pacientes, pues puede ser beneficioso en pacientes con encefalopatía hepática refractaria, puede mejorar la función inmunológica de estos pacientes y, pues se puede considerar el costo con la pues, disminución de la presencia de encefalopatía. Y otros nutrientes que se han visto o factores que pueden estar implicados, pues el sodio, la hiponatremia puede precipitar la encefalopatía hepática, como ya habíamos visto previamente. Su ingesta diaria, si tenemos ingestas por encima se recomienda ingestas de sodio por encima de 100, de 60 milimoles o 1.38 gramos. El zinc, pues es un cofactor del ciclo de la urea, pues una adecuada suplencia de zinc, pues nos va a ayudar a la formación de urea y que no haya presencia de amoníaco. La tiamina es un cofactor de enzimas también del metabolismo de los aminoácidos y la glucosa. Su deficiencia es común en la cirrosis, pero principalmente alcohólica en este caso. Y su suplementación está recomendada especialmente en pacientes con enfermedad hepática alcohólica. La vitamina D, pues se ha relacionado que los niveles bajos de vitamina D se han asociado con encefalopatía hepática, pero la vía no está claramente dilucidada y pues la suplementación puede mejorar la sobrevida. Otros mecanismos, pues la suplencia de zinc, cuando vamos a mirar estudios, pues hay metaanálisis que dice que puede mejorar los test neuropsiquiátricos, pero no va a mejorar la recurrencia de encefalopatía hepática. Aminoácidos de cadena ramificada, pues digamos que hay metaanálisis que pueden que comparando la administración de aminoácidos de cadena ramificada y placebo, no hay diferencia entre la presencia de aminoácidos y lactulosa con la utilización de lactulosa o antibióticos endoluminales. El flumacenil, si se recuerdan, hay una hiperestimulación de los receptores de benzodiazepinas o el tono GABA enérgico. Pues hay estudios que han intentado utilizar el flumacenil para
el tratamiento de la encefalopatía hepática, pues de los 11 estudios que hay, no hay un efecto que sea ayuda para la mortalidad. Y probióticos, pues promoviendo bacterias en el colon que promuevan más bacterias que no tienen catabolismo de proteínas. Digamos que los estudios que hay, pues pueden mejorar si mejoran la encefalopatía versus placebo, pero pues no hay un beneficio eso al compararlo con la utilización de lactulose. Se podrían utilizar todas estas terapias. Fisiopatológicamente no está mal utilizarlas, pero pues cuando vamos a mirar la evidencia, pues no es la mejor para decir que hay un beneficio absoluto, pero pues tenemos que tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias, eso es lo que les iba a contar. Muchas gracias, doctor Alexander Medina, por ponernos al día en el manejo de la cirrosis hepática. No sé si la tutora la doctora Mónica, para que haga los comentarios como tutora, que se acerque al micrófono. Ya se acerca, profe. Ah, bueno. Hola, Mónica. Porque abarcaste todos los aspectos y todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Eh, Explicaste muy bien cada cosa. No se olviden de que cuando yo tengo un paciente con discapacidad hepática, también es susceptible de vida. Mónica, qué pena. Mónica, por favor, acércate más, que no se oye aquí en el Zoom. Cuando yo tengo un paciente con encefalopatía hepática, yo también tengo que pensar en el compromiso neurológico de ese paciente. ¿Qué tan comprometido está para pensar en tener que intubar a ese paciente? Porque, entre otras cosas, no hay un manejo del edema cerebral como tal. Entonces, ese paciente lo que hay que hacer es ponerlo en ventilación mecánica. Como dijo Alexander muy bien, el amonio es no es muy claro, pero vieron bien en el artículo que cuando los pacientes tienen el compromiso agudo, sí hay una relación, exacto. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros pacientes crónicos se reagudizan. Es que viene con la cirrosis ese no, yo no la puedo hacer. Si yo tengo la clínica clara, pues no hay problema, no se la hago. Alexander habló muy claro, no la voy a necesitar. Pero si tengo dudas del cuadro de encefalopatía hepática, yo se lo puedo pedir para ayudarme a pensar en eso. Ahora, fíjense bien que estos pacientes vienen muy deteriorados, muy comprometidos, por eso les trajo algo muy importante relacionado con la parte en geriatría, pues digamos los pacientes de más edad que son los que sufren de pronto la cirrosis. Eh, Porque distinguir entre las encefalopatías es muy difícil. Entonces, yo puedo tener otra causa de encefalopatía y ese paciente aún tener la encefalopatía hepática y si tengo la sospecha debo buscarla. Si el paciente trae enfermedad hepática que me pueda llegar a ocasionar la encefalopatía en un momento dado, entonces tengo que buscarla. Si de pronto no tengo la explicación muy clara, no me puedo olvidar de ir a mirar el hígado a ver si es que algo está ocurriendo. Para que suceda, como ya vieron muy bien y fue muy bien explicado, pues se requiere que haya un compromiso grande del hígado, grande. No es que yo tengo de pronto una lesión tumoral, una metástasis y me va a hacer, no, generalmente son cuadros grandes. Importantísimo, algo que no tenemos en cuenta porque cuando llegan los pacientes y miramos el cuadro agudo, se nos olvida mirar la historia clínica, entonces si ese paciente venía con cirrosis, yo tengo que mirar si viene ya con manejo ambulatorio con lactulosa, ¿cierto? Porque esos pacientes ya son pacientes que tienen recurrencia o permanencia. Hay que mirar si viene ya con el rifaximirina porque puede ser que ya sea de verdad permanente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar los mismos medicamentos. No puedo dejar al paciente sin esos medicamentos, ¿sí? Otra cosa supremamente importante en todos esos cuadros que puso allí es la causa de descompensación. Entonces, infecciones son una de las causas más frecuentes e importantes. Si yo no manejo la causa de descompensación, pues tampoco voy a sacar el paciente adelante. Todo eso lo habló Alessandro. Yo aquí lo único que estoy es como concretando algunas cosas
porque él fue muy amplio en su revisión em, y habló incluso hasta de nutrición, habló cosas supremamente importantes allí. Bueno, yo creo que eso, no sé si alguno quiere de pronto decir algo más, aportar algo más, porque esta revisión para mí es muy importante. Entonces, Mónica y Alexander, más que el amonio queda que el componente del chon portosistémico es la principal causa. Toda la cantidad de fisiología y fisiología. Pues varía, profe, pues eh, lo que pasa es que los pacientes con que hacemos la derivación del chon obviamente tienen más riesgo de presentar encefalopatía porque es más fácil, vamos a tener amonio en la circulación sistémica, pero no, Por eso, no pero, necesariamente. pero ese artículo que vos leí de fisiología, de hecho lo nombra, ¿no? Lo que pasa es que el que Que el mayor componente es el grado de compromiso de chon portosistémico que tenga, o sea, el es desarrollo de hipertensión supremamente portal, importante. y no solamente chon a nivel portal, sino a nivel periférico, aricial, todo esto, ¿no? Lo que pasa es que esa hipertensión portal es la que lleva finalmente a todas las complicaciones de los cuadros de cirrosis. Entonces, claro, a todo, al sangrado, a todo lo que va a presentar el paciente, incluyendo la encefalopatía, claro que sí. Y si el grado de cirrosis que tiene es tan grande que la hipertensión es tan severa, pues va a ser peor la situación, vamos a encontrar entonces más complicaciones o más fácilmente la encefalopatía o en peores condiciones. Por eso esos pacientes tienen que ser valorados en consulta para ver si necesitan derivaciones. E incluso hay pacientes que no necesariamente con la cirrosis exactamente, sino precirrosis con hipertensión portal para poder definir muy bien las derivaciones tempranamente. Eso lo nombro es únicamente porque hace poco hubo una paciente hospitalizada en una de las UCIs acá, en la cual entraba por sangrados variciales y por sangrados de hemorroides, pero nunca la habían llevado a que cirugía mirar a ver si era susceptible de ser derivada. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros siempre vamos de la mano ahí con lo que hace medicina interna, gastro y cirugía de vía biliar eh, ambulatorio. Sino aquí en estas UCIs nuestras, que nos toca vernoslas con todas, porque nunca los pacientes van a ningún lado, ¿cierto? Y acá generalmente le hacemos los diagnósticos de las enfermedades crónicas más las agudas, entonces nosotros también tenemos que estar atentos a si esos pacientes ya hay que enviarlos a algo más que no hayan sido enviados antes. ¿Sí? Listo, Mónica. Vamos a darle la palabra aquí primero a los participantes del Zoom. Ahorita Jairo González, que está que se habla, el profesor González de Hola, hola Fabricio. que nos acompaña en esta actividad, el doctor González, profesor de nosotros de nefrología crítica. Hola, ¿cómo estás, Fabri? Muchas gracias, Mónica. Excelente presentación y obviamente no me extrañaba el doctor Medina. Ya lo tuve rotando, lo felicito. No, simplemente quería hacer un pequeño comentario ahora que estamos en boga de las terapias extracorpóreas y que estamos, perdón, me salgo porque estoy en otra UCI, de las terapias extracorpóreas y el uso de este tipo de tecnologías para el manejo de este tipo de pacientes. Bueno, lo primero es que cuando se hacen las revisiones de la literatura y los metaanálisis, se comparan los sistemas de diálisis hepática como el MARS, los sistemas de albúmina de un solo paso como el SPAT, o la hemoabsorción asociada a plasmaféresis con hemoabsorción o solamente la hemoabsorción, pues en los desenlaces finales, digamos, no hay todavía consenso de que esto mejore. Sin embargo, sí son terapias importantes cuando se utilizan como terapia puente, por ejemplo, para los pacientes que necesitan ser trasplantados de hígado. También son importantes estos sistemas en falla hepática aguda. En falla hepática aguda pienso que además del manejo y de cefalopatía hepática con falla hepática aguda, que además del manejo médico muy bien expresado en esta conferencia por Alexander, tenemos que considerarlo hoy en día.
porque eso puede ser una medida salvadora. Con respecto a lo que se dijo de los niveles de amonio, digamos, nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo Alexander, pero nosotros sí nos sirven los niveles de amonio cuando empezamos terapias extracorpóreas para ver la efectividad de la terapia en este caso. También monitoreamos los niveles de ácido graso si es posible y los niveles de bilirrubina si los pacientes tienen hiperbilirubinemia. Pero digamos que en suma, la participación y el comentario sería para que tengamos en cuenta, creo que va a haber una gran sesión sobre esto de diálisis hepática, para que tengamos en cuenta ya este tipo de terapias para nuestras unidades de cuidado intensivo. ¿Cuándo utilizarlas? Pues cuando el paciente tiene algún pronóstico o cuando es un paciente crónico que tiene una cirrosis estable, crónica, que tiene una expectativa de vida más o menos buena, que no está muy deteriorado y que el paciente hizo una falla hepática aguda sobre sobre una hepatopatía crónica. Ahí para nosotros puede ser útil. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es básicamente como el comentario y como dejar el abrebocas para la próxima sesión que van a hablar de diálisis hepática algunos de los muchachos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Jairito. Mónica y Alexander, que están allá en el auditorio, alguien que vaya a participar de los profe o de los fellows o de los estudiantes. Profe, sí, los hay una médicos. intervención ya. Hay una Entonces, intervención, ya viene el profe. que se acerque al Un micrófono. segundo. Gracias. Sí, señor. Realmente los pacientes que llegan en cirróticos crónicos, que llegan complicados ya con varices esofágicas, son los que más se hospitalizan en la unidad de cuidados intensivos. Si están encefalopáticos y a veces están con sangrado digestivo alto. Entonces, en estos pacientes a veces es difícil manejarlos, ¿no? En este caso hay un problema, es la alimentación enteral temprana. Hay un problema, un riesgo. Que pasa la sonda, se puede presentar un sangrado de vías digestivas altas. Entonces, no sé si está indicada la nutrición parenteral total en esos pacientes. Pues, profe, no leí nada sobre nutrición parenteral, pero sí hay que iniciar una nutrición temprana. Pues yo creo que si está imposibilitada la vía enteral, la parenteral es una vía válida, pero no vi algún estudio que tuviera algún beneficio sobre, encima de la nutrición parenteral sobre la enteral, profe. O sea, pero pues patológicamente sí tendría sentido que si tenemos la posibilidad y no podemos utilizar nutrición enteral por sangrado, deberíamos utilizarla tempranamente. No tener estos pacientes en inanición, que pues me va a conllevar a mayor producción de amonio, mayor sarcopenia y propagación del cuadro. Entonces, aunque no tengo en este momento la evidencia, sí es coherente que la iniciáramos ¿No? tempranamente. Si Sí, es la claro. evidencia. De hecho, el artículo que usted mostró de fisiopatología y etiología también lo dice. Porque antes eso va de la mano de las dietas hipoproteicas que uno utilizaba antes. Eso es, como usted lo dijo, uno tiene que tener una dieta euproteica. Hipoproteica lleva a destrucción muscular y más amonio, la desnutrición también. Sí, señor. Ese artículo tan interesante donde mostraste los esquemas, ese artículo lo dice. Sí, profe, sino que no revisé la evidencia exacta o el estudio exacto, por eso le digo, no tengo el estudio exacto para eso. No, no, sino que digo que el artículo, el artículo de revisión que mostraste de la fisiopatología de la encefalopatía, ahí también lo nombra. Sí, profe, sí, señor. ¿Qué ¿Alguna otro otra docente? El doctor Orrego, que sabe tanto de esto, ¿no está por ahí? Sí, señor, acá está, pero creo que ya viene el profe. Sí, bueno. Hola, Bueno, Alvarito. ¿qué hubo, viejito? ¿Qué ha hecho? Bien, esperando tu Eh, comentario, como siempre. Dos cosas. Recuerden que las derivaciones por Tocaba son una solución a los problemas de hipertensión, hipertensión portal. Pero esas derivaciones por Tocaba como complicación traen la aparición de más eventos de encefalopatía hepática. Digamos que ahí es unas por otras. Pero esos sangrados digestivos que amenazan la vida de los pacientes y los sangrados no solamente digestivos altos que se puedan controlar de manera mecánica con los balones de Sestaken y todos los procedimientos endoscópicos, sino sangrados digestivos en otras partes.
Eso aumenta, obviamente, esas derivaciones portocavas aumentan el tiempo de estancia, digamos así, por doble circulación enterohepática del amonio y por eso es que los pacientes hacen persistencia de las encefalopatías, nunca regresan a su valor, a su estado basal, digámoslo así, y rápidamente se descompensan. Tener en cuenta que estos pacientes con enfermedad hepática crónica y que hacen encefalopatías deben de tener como mínimo el laxante, y si tienen derivaciones portocavas, debe adicionarse sí o sí rutinariamente rifaximina. Deben mantenerse controlada la flora bacteriana para evitar precisamente estos eventos, pero muchas veces sin necesidad de que haya una infección de por medio, de que haya una ausencia de medicación. Estos pacientes se descompensan mucho desde el punto de vista nutricional. El paciente que no lleve adecuadamente un control nutricional aumenta los riesgos de encefalopatía también, obviamente con mayor mortalidad. Para el grupo de cuidado intensivo, recordar que cualquier paciente que haga alteración de la esfera mental, ya sea de origen portocava o ya sea de origen, cualquier origen que sea, pues lo que recomendaba Mónica, no olvidarse de que estos pacientes también se deben ventilar, que estos pacientes también necesitan estar en la unidad de cuidado intensivo, no solamente para el control de su condición neurológica, sino también de las alteraciones hemodinámicas y respiratorias que se presenten y que se manejan exactamente igual que cualquier otro paciente para reanimación, para manejo de volumen, para manejo de fluidos, se pueden controlar, digámoslo así, hasta ciertos puntos, pero en unos pacientes puntuales, como los pacientes con procedimientos quirúrgicos previos abdominales, básicamente hepáticos, recordar que el Vexus puede perder un poquito de validación y de validez en ese proceso. Sin embargo, sigue siendo útil. Eh, la encefalopatía hepática hay que olérsela, pero uno no necesita tener mucho olfato cuando usted ha hecho un buen interrogatorio. No es raro encontrar muchas personas que tienen el famoso consumo social de alcohol que realmente termina en cirrosis hepática y que cuando sucede una enfermedad los descompensa y muchas veces les genera alteraciones en el nivel de conciencia y uno debe sospecharlo. Y a no ser que tengas una encefalopatía hepática grave, aguda, en un paciente que probablemente sea su primer episodio y que seguramente va a necesitar de un trasplante para salir adelante, estos pacientes no necesitan tener amonios elevados y deben de tratarse con lactulosa, con antibióticos no absorbibles y con Lola, dependiendo de las posibilidades. Siempre Lola ha tenido pues como algunas personas detractoras, algunas personas a favor, no está totalmente recomendado. Sin embargo, si hay la posibilidad de utilizarlo, utilícelo. Pero lo más importante es el laxante, el antibiótico no absorbible y empezar rápidamente el soporte nutricional. Recuerden que tenemos soporte nutricional específico para este tipo de pacientes y que lo podemos empezar. Gracias, Alex. Muy bien la revisión, muy bien a la revisión. Esperamos contar con ustedes para la próxima oportunidad. Listo, profe, no hay más intervenciones acá. Listo, en el chat no veo más intervenciones. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí. Muchas gracias nuevamente al doctor Alexander Medina y a la profesora Mónica por excelente puesta al día en este tema tan interesante. Invitarlos a la próxima semana para la revisión que las estaremos compartiendo en el transcurso de la siguiente semana. Muy probablemente no vamos a tener, ¿no? Porque está el Congreso, ¿no? Entonces, en 15 días. Muchas gracias a todos. Sí, señor.